Damos muchas gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar acá juntos y dispuestos para escuchar un tema que le he pedido a Dios desde que pensamos en esta reunión de aniversario. Le pedí a Dios que me diera un tema. Dios ha puesto en mi corazón hablar acerca de en honor a la perseverancia, y pensando en todas aquellas personas que comenzaron con nosotros aquel 26 de julio del 2012, que lamentablemente quedan muy poquitos. La gran mayoría se quedó en el camino. En Tuluá comenzamos también una obra, muchos también han desistido, muchos han estado. Cuando llegamos aquí a este lugar hace alrededor de año, 2 meses, un año larguito que estamos acá, pues 3 personas salieron también, de los más antiguos. Un señor que llevaba 10 años con nosotros también salió. Así que lo que yo quiero, hermanos, es mostrar la importancia de la perseverancia en los caminos del Señor. Lo importante no es haber comenzado, como siempre lo hemos oído, sino poder llegar a la meta o a nuestro destino que Dios planteó para cada uno de nosotros. Por eso yo quiero hablar hoy en honor a la perseverancia, y quiero hablar así, y a manera de introducción, quiero decirles que Jesús anunció claramente y lo dejó estipulado en su palabra, y eso no tiene vuelta atrás, que solamente los que perseveren hasta el fin serán los salvos. Que mucha gente puede comenzar, y Él nos dio la parábola del sembrador en 4 terrenos, donde el primer terreno, personas que recibían la palabra con mucho gozo, pero nunca esa palabra ahondó en su corazón, por lo tanto abandonaron. Personas que recibieron la palabra con mucho gozo, pero también amaban otras cosas y se preocuparon tanto que definitivamente abandonaron. Otros, como los espinos, también la palabra entró, pero el peligro de no estar fijos en el Señor solamente con la palabra, sino atendiendo otras cosas, y con el tiempo abandonan. En Mateo 10:22 Jesús lo dijo, y note: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros manejamos la doctrina de la gracia que están allá, y la última tiene que ver con la perseverancia de los santos. Nosotros no creemos, o sí creemos, que salvo siempre es salvo, en el sentido de que una persona diga, porque ya hice una oración de fe, porque ya me arrepentí, o porque ya recibí al Señor, eso ya no tiene vuelta atrás. No, porque la Biblia claramente nos dice que si bien es cierto que alguien alguna vez hizo una decisión por Cristo, alguna vez recibió el Evangelio, esa persona, la garantía de que esa persona realmente es salva, es que esa persona persevera hasta el fin. Y el fin puede ser el fin de su muerte, fin aquí en la tierra, o puede ser cuando Cristo venga en las nubes y todos seamos llevados con Él. Pero el creyente genuino va a perseverar. Yo sé que traigo un mensaje muy fuerte esta mañana. El que desiste no es salvo. Nunca lo fue, y por eso se quedó. Dice aquí que y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Es decir, hay un aborrecimiento hacia los hijos de Dios. El cristiano es aborrecido. Al cristiano lo odian las personas que no son cristianas. No se los aguantan. Y no porque tal vez gritemos, seamos aleluyas, qué sé yo, no es por eso, sino porque la gente no ama a Dios. Y como no aman a Dios y aborrecen a Dios, aborrecen a sus hijos, que somos nosotros, su pueblo. Por eso dice que seremos aborrecidos. Pero también Jesús en Mateo 24, 11 al 13 dijo algo. Dije, y muchos falsos profetas se levantarán, y esto estamos ya no hay dónde meter uno más. Muchos falsos profetas se levantarán, y note lo que harán, y engañarán a muchos. Qué pena decirle, pero la gran mayoría de las iglesias de hoy día son estafadoras y engañadoras. Pastores que engañan. Si usted ve que alguien dice que es profeta, ya es falso. Si usted dice por ahí que alguien es apóstol, ya es falso. Porque eso no lo contempla la palabra de Dios.
Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora no texto, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, muchos no van a poder perseverar por lo que dice la escritura de los falsos profetas que engañarán a muchos. Muchos no van a poder perseverar por lo que dice aquí la escritura, por la multiplicación de la maldad. Y si no, échele un ojo a todos los eventos mundiales, a ver qué es lo primero que prima. Aquello que Dios aborrece, hermanos, como todo eso que hoy se ha levantado como la inclusión y todo ese tipo de cosas, porque es detestable. Todo eso, amado hermano, que va en contra de la palabra, en contra de los principios de Dios, es lo que el pueblo hoy día está levantando. En contra de la palabra de Dios, una bofetada directa al evangelio. Así que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, pero no pensemos en el mundo. Dentro de la iglesia, muchas personas que se llaman cristianos, muchos pastores que dicen ser, tienen tanta maldad que entonces muchos se han dejado impregnar por eso, se han vuelto maldadosos o se han ido al punto de decir, nunca más visito una iglesia evangélica porque todos son malos, porque todos son falsos. La maldad se ha levantado tanto que por eso dice que muchos no van a perseverar. Ah, pero en medio de todo eso, en medio del engaño, en medio de la maldad, en medio de que otros se están enfriando, dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que, hermano, permanecer aquí como estamos nosotros, y yo le oro a Dios que todos los que estemos aquí en esta hora podamos realmente perseverar. Hemos perseverado hasta aquí por la gracia de Dios. Amén. Es muy importante eso. Ahora, otro pasaje que es muy bravo, esta es apenas mi introducción, voy calentando motores apenas, que es primera de Juan 2, 18 y 19, que es un texto bravo, donde el apóstol Juan dijo lo siguiente. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Todos sabemos que es el último tiempo, amén. Sí, ya. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Anote la palabra anticristo ahí, porque la palabra anticristo es en contra de Cristo. Todo aquel que está en contra de Cristo es un anticristo. Se han levantado muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora note lo que dice de esos anticristos. Salieron de nosotros. O sea que ¿dónde estaban? Con nosotros. Los anticristos estaban con nosotros. Pero dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Qué bueno que Juan lo deja claro. Sí, porque hay mucha gente que sale de una iglesia local y nunca más se congrega, sale de una iglesia local a pecar. Y entonces dicen, ah, mire, ese era de usted. No, no eran, salieron de nosotros, no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ahora, no sé, todos los que estemos aquí, perdónenme que le diga y sea tan tajante con este texto, no sé si todos son de nosotros. No sé. Yo lo único que puedo decir en esta hora es que los que son nuestros van a perseverar hasta el fin. Por eso mi tema es senador a la perseverancia. Los que son nuestros, no importa lo que pase allá, no importa lo que pase acá, va a perseverar hasta el fin. Hoy día muchos están, y no entiendo eso, en una casa donde antes iban a una iglesia y ya no van, y tienen miles de excusas para eso. Pues si usted está así, más vale que se arrepienta, porque entonces si usted no cambia su actitud, usted no es. Usted no es, porque el que es va a perseverar, el que es se va a mantener firme a pesar de las situaciones. Motivos tengo suficiente para haber abandonado hace rato, no solo el pastorado, sino el evangelio. Tengo motivos suficientes por todos los lados, pero si estoy aquí es porque yo sé en quién he creído, como dice la palabra de Dios. A mí ya no me mueve nada afuera, a mí no me mueve ni mi familia ni nadie, a mí solamente me mueve la gracia de Dios que está conmigo. Y yo sé que voy a perseverar hasta el último momento. Y así todo el mundo se vaya, y así el mundo se vuelva tan cruel. No importa lo que pase, vamos a perseverar, porque dice aquí, el que sale o el que abandona jamás fue de nosotros. Esa es la introducción. Tengo 3 puntos porque yo soy muy trinitario. Mi primer punto en esta mañana, hablando en honor a la perseverancia, y voy a basar en el pasaje que nos leyó nuestro hermano John,
Primera de Corintios, capítulo 10, por favor, ubíquese ahí. Primera de Corintios, capítulo 10. Quiero brevemente mostrar lo que dice Corintios, capítulo 10, del 1 al 13. No voy a ahondar, no voy a ser muy exegético, pero sí quiero tomar ese pasaje para mostrar que esa es la vida del cristiano y que así como tiene un comienzo, tiene un fin, tiene una llegada. Y lo primero que quiero hablar es el gran comienzo. Para poder perseverar, obviamente tiene que haber un gran comienzo. Y permítame, yo le leo 1 Corintios 10, del 1 al 4, porque ahí voy a basar mi primer punto, el gran comienzo. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, yo ahora subrayé esto, todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar rojo. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando usted mire este pasaje, hermanos, 1 Corintios capítulo 10, que está hablando del Antiguo Testamento, que está hablando de la salida del pueblo de Dios, que estaba en esclavitud en Egipto, hacia la tierra prometida, y atravesaron un desierto alrededor de 40 años. Cuando usted mira esto, y cómo Pablo puede decir que prácticamente Cristo estuvo allí, porque así es, hermano. Hay un solo pueblo de Dios. Y en el Antiguo Testamento, todo lo que le ocurrió a los judíos en el Antiguo Testamento era una especie de prototipo, de una enseñanza para nosotros, lo que iba a ser la iglesia del nuevo pacto. Es decir, la Biblia tiene una unidad muy preciosa. Y por eso Pablo, hablándole a la iglesia, amonestándola, lo primero que quiere mostrarle es qué pasó con esta gente. ¿Qué pasó? Cuando Moisés va y Dios le da la orden a Moisés de ir a Egipto a sacarlos, habían alrededor de 2,5 millones o 2 millones de personas, contando los niños. Ahora, ¿quiénes entraron? ¿Quiénes llegaron? Porque ese es el tema de la perseverancia. No solamente salieron de allí, sino que tenían que entrar. Y eso es lo que vamos a mirar. Pero lo primero es el gran comienzo. Ellos arrancaron. Ellos comenzaron, hermano, como cuando tú y yo arrancamos la vida cristiana. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted comenzó a ir a una iglesia. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted comenzó a leer la Biblia. Cuando usted dijo o le dijeron que era un creyente. No sé si usted lo sabe, si se acuerda. Pero aquí más o menos es lo mismo lo que está pasando. Ellos tienen un comienzo, tienen un inicio. Y lo primero que uno puede ver aquí es que dice que todos pasaron bajo la nube. La nube que vemos aquí es la presencia de Dios y es la dirección de Dios para este pueblo. Porque Dios no los iba a abandonar. Dios iba a estar en ese peregrinaje para llevarlos hasta la tierra prometida. Dios iba a estar con ellos. Dios los iba a acompañar. Dios los iba a guiar. Si hay algo, hermanos, que podemos ver aquí, es que el creyente tiene un inicio en su vida espiritual, pero él va a llegar al fin. Es decir, él va a perseverar. Pero él va a perseverar no tanto porque él puede hacerlo, sino porque Dios está con él. La presencia de Dios está allí. Como manejamos nosotros el punto, nosotros podemos perseverar en los caminos del Señor porque Dios nos preserva. Es decir, es la preservación de Dios en el interior de nosotros que nos lleva a poder tener una perseverancia. En Éxodo 13, 21 al 22, que es donde se refiere brevemente, le leo. Y Jehová iba delante de ellos, ¿notó? De día en una columna de nube para guiarles por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ahora note acá, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Creyente, hijo de Dios que está aquí, en honor a la perseverancia, usted puede perseverar y has perseverado porque Dios nunca se ha apartado de ti. Dios nunca te ha abandonado, a ti no te ha abandonado, a mí tampoco. Tal vez tú lo abandonaste muchas veces, yo lo abandoné, pero Él no, hermanos. Así que podemos perseverar, podemos llegar. ¿Por qué no vamos a dejar mover por lo que el mundo? ¿Por qué no vamos a dejar mover por los malos testimonios de la iglesia? Estos días, hablando de eclesiología, decíamos que hay iglesias más puras que otras. Bueno, si en una iglesia no hay tanta pureza, hay iglesias más puras.
Además, si la iglesia no es tan pura donde tú estás, bueno, entonces pídale a Dios que le dé pureza a tu vida y tú tratas de ser lo más puro que puedas y contagias a otro de esa pureza para que sea una iglesia más pura. Pero no somos llamados a criticar o abandonar la obra o abandonar la iglesia sencillamente porque vemos que no cuadra. Esa nube entonces representa la guía de Dios. Otro, todos fueron bautizados en el mar. El mar nos habla aquí de la unión con Cristo en el bautismo. Fueron sumergidos en el mar y lo que está diciendo Pablo. Y yo traigo a colación Romanos 6, 3 al 4. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4 dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, y ese bautismo tómelo como la unión con Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque mire acá, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Todos fueron bautizados no solo en la nube, sino en el mar. Está diciendo todos, y aquí se refiere a Israel y nosotros estamos aplicando eso a nosotros. Todos comieron el mismo alimento, dice, y aquí se refiere el maná, el mismo alimento espiritual que les calmaba, que les saciaba el hambre. En Éxodo 16:15 uno lee lo siguiente, dice, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Esa palabra es maná. ¿Qué es esto? Traduce maná, porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Ahora, note lo que está pasando. Esa luz que los guiaba y esa nube habla de la presencia del Señor, así como está en medio de nosotros. Ese paso por el mar nos está hablando del bautismo, de la unión con Cristo. Ahora este maná que ellos recibieron está hablando de ese alimento. En Éxodo 16:15 brevemente nos habla del maná, dice, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces él les dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. Ahora, note cómo Jesús toma esas palabras en Juan 6, 30, 35. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 30, 35, y dice lo siguiente. Le dijeron entonces, en este caso los judíos, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Está preguntando a Jesús, ¿qué obra haces? Pero luego le dicen, note, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahora, si usted nota, lo que los judíos estaban diciendo era, haz una señal para creer que tú eres el Hijo de Dios. Moisés nos dio pan del cielo a nuestros padres por 40 días. Ahora tú también, danos pan por el resto de la vida. Es decir, que no tengamos que trabajar, alimentanos. Por eso yo no resisto la teología de la prosperidad, porque eso es lo que quieren, buscar a Dios solamente por lo que les puede dar. Eso se llama interés. Y estos pastores que hablan acerca del dar primicias, pactos y toda esa vaina, lo que están estimulando en el pueblo es codicia. Ahora Jesús dice, ellos le dicen, Jesús, haznos una señal, así como Moisés les dio pan por 40 años, hazlo tú también. Pero está hablando de un pan material, está hablando de lo material. 32, Jesús les dijo, note, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo. ¿Cómo? No les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cómo así? Sí, mi Padre les da el verdadero pan del cielo. 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, pues si es así, danos siempre ese pan. Ellos todavía no entendían. Ellos seguían pensando en un pan material. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora más adelante el Señor comienza a hablarles, ya usted se lo leerá, donde Él dice que Él es el pan, que deben comer su pan, y que la sangre que Él tiene se la deben beber. Él dice así, y ellos se asustan y dicen, ¿cómo no lo vamos a comer a usted, Jesús? Ellos no entendieron para nada, porque ellos eran muy materialistas, estaban muy ciegos y no podían entender. Ahora, hermano, y usted me pregunta cómo fueron salvos los antiguos, cuando ellos, cada vez que pasaban, por eso que está relatando aquí el apóstol Pablo, ellos podían ver a Cristo, eran salvos.
Cuando ellos pasaron por la nube y veían la columna de fuego, ellos decían, esta es la presencia de Dios, de que Él va a enviar un Mesías. Cuando ellos pasaron el mar y fueron bautizados, este es el bautismo con Cristo que nos hace uno con Él. Ahora, cuando ellos están viendo aquí el pan material, ellos podían comer ese pan que no entendían qué era, que llamaron maná, y ellos se alimentaban, decía, así como Dios nos da este pan material, así nos da el pan espiritual para que nosotros tengamos vida en Él. Y ahora Jesús viene y aplica ese mismo y dice, yo soy el que da vida, el que cree en mí no tendrá hambre. Así que, hermanos, aquí el Señor está hablando de un pan espiritual, que es lo que obviamente todos nosotros hemos comido cuando hemos creído en Jesús para nuestra vida espiritual. Pero no comimos una vez, sino que seguimos comiendo. De hecho, esta mañana estamos alimentándonos de ese pan espiritual. Y el Señor nos está dando las fuerzas para poder perseverar. Para poder perseverar se requiere de este pan. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que los judíos solamente se fueron por lo material y no pudieron ver, o por lo menos un gran número no pudieron ver lo que el Señor les decía. Y otra cosa aquí, agua de la roca. Dice que todos bebieron de esa misma bebida espiritual para calmar su sed. ¿Dónde vemos eso? Deuteronomios 8, 11 al 17. Podemos ver este evento. ¿Qué fue lo que pasó? Mire lo que dice. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Le está diciendo otra vez a Israel. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos. Estoy en Deuteronomio 8, 11. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Note acá, y te olvides de Jehová tu Dios. No suceda que por las cosas materiales que vas a tener, te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y aquí está, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. En dos ocasiones vemos, una, háblele a la roca. La primera, golpea la roca, la golpeó, salió agua. En la segunda le dijo, háblele a la roca, pero él, Moisés de Piedro, la golpeó, no tenía que golpearla. Igual dice que le sacó agua de la roca del pedernal y luego dice, también te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, también afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. No suceda que después digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Qué fue lo que pasó? Que los judíos, hermano, y Pablo lo está relatando, cuando ellos comenzaron y salieron de Egipto, que la idea era ir y entrar a Canaán, la tierra prometida, en el desierto comenzó todo muy bien. El Señor, todo lo que les proveyó, era para que ellos vieran en toda esa providencia de Dios, vieran a Cristo, vieran al Salvador, vieran que cuando se alimentaban de maná, hay un alimento no solo para el cuerpo, sino para el espíritu. Que cuando ellos bebían agua de la roca, está hablando del agua que el Señor les iba a dar para calmar su sed eternamente. Habla de la salvación. Pero esta gente no lo pudo ver así. Así que tuvieron un comienzo bueno, pero no lo pudieron ver así. ¿Por qué mucha gente no persevera? Yo creo que esto es lo que pasa. Que la gente tiene una expectativa diferente del Evangelio, tiene una expectativa diferente de Dios. Va a una iglesia con una expectativa totalmente diferente, y cuando esto no se les da, entonces ellos abandonan. Ahora, todo esto que vemos allí, hermano, es lo que la Biblia llama como las bendiciones de Dios espirituales en Cristo Jesús, que nos dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Note que nos bendijo, le está hablando a creyentes, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿usted cómo puede ver el comienzo, mi amado hermano? Aunque sí vemos rebeldía, incredulidad, pero Dios les proveyó, Dios les sustentó. Hermano, todo aquel que viene a la iglesia, que viene a los pies del Señor, Dios le va a proveer igual para todos. Es decir, todas las personas que vienen a una iglesia, Dios los capacita y les da la habilidad para que ellos puedan perseverar hasta el fin. No hay uno de sus hijos que no tenga esa habilidad. Ahora, si abandonan, como lo vamos a ver ahora, ya es otra situación y vamos a entrar qué fue lo que pasó. Entonces, punto número 1, un gran comienzo. Punto número 2, una gran deserción. Una gran deserción. Ahora, la palabra aquí, deserción, es del verbo desertar, que significa abandonar, dejar o alejarse.
Entonces, el comienzo es para llegar a una meta, pero en el camino hay deserción, hay abandono. Eso es lo que yo puedo leer en 1 Corintios capítulo 10, versículos 5 al 11, vamos ahí. Porque estoy en Corintios, 1 Corintios 10, 5 al 11. Pero, note lo que viene hablando, todos en Moisés fueron bautizados en el mar y en la nube. Todos se les dio maná, a todos se les dio agua de la roca, todos. Verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron en las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué fue lo que pasó? 2 millones de personas rumbo a Canaán. No a la Libertadores, a Canaán. Que lo entendió. Pero ¿qué pasó en ese trasegar? ¿Qué pasó en ese peregrinaje? ¿Qué pasó en el tiempo donde debían perseverar y debían mantenerse fieles, sabiendo que Dios les había hecho todo esto, los había sacado con poder, con autoridad, los había hecho pasar el mar, les había dado toda la provisión que necesitaban en el desierto? ¿Qué están queriendo? Cuando el Señor vino y lo perdonó a usted y nos limpió de nuestros pecados y nos dio una vida nueva y nos dijo, te entrego ahora esta vida espiritual para que camines, te doy una iglesia para que estés en ella y permanezcas en ella hasta que yo venga, ¿por qué se apartan? ¿Por qué deserta el pueblo? ¿Por qué hay mucha gente que ya no se quiere congregar? ¿Por qué hay mucha gente que no quiere ahora las cosas de Dios? Si aparentemente comenzaron bien, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a agarrarnos fuerte. Lo primero que quiero mostrar aquí es que estos desertores cometieron varios pecados de los cuales vamos a mirar ahora, pero ellos desagradaron a Dios. Y voy a leerle otra vez la primera parte porque yo aquí me quedé cuando leía esto. Todos, y otra vez porque es que ahí está, a todos se les dio a beber, a todos se les dio pan, a todos se les dio alimento, a todos se les dio agua. Pero de los más de ellos, y cuando uno mira allí el porcentaje de 2 millones, a que solamente los menores de 19 años o de 20 años entraron y solamente Josué y Caleb pasaron, uno puede decir, más del 90% Dios se desagradó de ellos. Por eso dice, pero de los más de ellos, es decir, más, fueron muchos más, de esos 2 millones que salieron, pero muchos más, de los cuales Dios no se agradó de ellos. Puede estar uno en una iglesia congregándose y teniendo desagradado a Dios, sí. Y ese desagrado no durará mucho en esa, hará que no dure mucho en esa iglesia. Voy a decir algo muy fuerte. Cuando una persona abandona los caminos del Señor, cuando una persona ya no se quiere congregar en una iglesia, es que Dios se desagradó y por eso ella abandonó. Y el desagrado, voy a mostrarle aquí el desagrado, pero luego comienzo a mirar los pecados. Mire el desagrado. Números 14, 21 al 24. Números 14, 21 al 24. Luego pasamos al 30, 31. Aquí está el desagrado. Números 14, 21. Más tan ciertamente como vivo yo. Recuerden que le han traído el informe a Moisés de los espías que han ido a ver la tierra. Y 10 dijeron que no se podía. Y
Solo dijeron que sí, pero el pueblo se fue con los 10 que dijeron que no, no podemos, no podemos. Mas tan cierto como vivo yo, aquí está hablando Dios, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, desobedientes eran, no verán la tierra de la cual juré a tus padres. A sus padres. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. Da cuenta que el comienzo, aunque sea bueno, llega el momento en el peregrinaje donde se van a quedar. Y el Señor aquí dice, ustedes no van a ver la tierra. Es decir, comenzaron pero no van a llegar. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Me han irritado, dice el Señor. ¿Puedo irritar a Dios? Pero a mi siervo Caleb, no, te saca uno. Por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Yo tomaba esa palabra, decidió ir en pos de Dios. Yo le meteré en la tierra donde entró. Ahora, ¿por qué? Ahora mire lo que él dice, que Dios lo va a meter. ¿Pero por qué? Porque él decidió ir en pos. Aquí hay dos cosas que se conjugan muy interesantes. Nadie va a entrar a la tierra prometida si el Señor no lo entra. Pero el Señor lo entra porque esta persona persevera y se mantiene fiel, se mantiene firme. No es que dejar, no, Dios hace las cosas y ya, no. Dios hace las cosas, pero a través de lo que nosotros hacemos. Por eso aquí se combinan las dos cosas. Dice, él decidió ir en pos de mí, entonces yo le meteré en la tierra donde entró. Él entró a mirarla primero, y su descendencia la tendrá en posesión. Versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Aunque el Señor les había dicho que iba a entrar, pero ahora no van a entrar. Exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, estos dos nomás. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré. ¿Quién es el que los mete a la tierra prometida? Dios. Yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Así que hay una actitud muy mala en el corazón de aquellas personas que no pueden entrar. Hay una actitud muy mala en el corazón de aquellos que no perseveran. Hay una actitud muy mala en el corazón de aquellos que han desertado, aquellos que desisten, aquellos que abandonan la fe, aquellos que abandonan una iglesia. ¿Y sabe qué es, hermano? En una sola palabra, amor a sí mismo. Amor a sí mismo. ¿Qué es el pecado? Amor a sí mismo. No es el amor a Dios. Cuando tu iglesia y yo hemos pecado es porque nos hemos amado más que a Dios. Cuando tú y yo caminamos en santidad delante de Dios, apenas ahí estamos empezando a demostrar que de verdad amamos a Dios. Todo aquel que peca, odia a Dios, no lo ama. Y eso es lo que le pasó a este pueblo. Pablo menciona 5 pecados. Hubo más, pero él menciona 5 pecados que le impidieron la entrada, 5 pecados que no le permitieron perseverar, 5 pecados que no le permitieron entrar a la tierra prometida, pecados que al permanecer dentro de la congregación los alejará de los caminos de Dios y no los dejará llegar. Bueno, algunos llegarán, sí, pero como las vírgenes insensatas, cargadas de pecados sin la regeneración. El primero, fueron codiciosos. Dice que cuando desearon la carne de Egipto, dice que ellos fueron codiciosos. Ahora hablamos del ejemplo para nosotros, pero no sucede aquello, porque ellos codiciaron. Fueron idólatras. Yo no voy a poder ir a cada pasaje acá porque no alcanzo. Fueron idólatras cuando adoraron el becerro de oro. Fueron fornicarios cuando tomaron mujeres extranjeras, que estaba prohibido. Dice que también tentaron a Dios cuando no creyeron en su divina providencia. Y ese quiero leerlos, esa parte. Números 21, pero del 1 al 9 vamos a mirar. Números 21, del 1 al 9, porque dice que ellos tentaron a Dios. ¿Cuándo lo tentaron? Cuando no creyeron en su divina providencia. Que salieron serpientes, dice Moisés, y los devoraron. Número 21. Pero antes de leer el número 21, déjeme, yo le leo otra vez esta parte. ¿Qué hicieron ellos? Ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos
como según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Sabe que esa palabra se levantó a jugar? Lo que está diciendo es se levantaron a adulterar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Todo esto usted lo puede ver en textos del Antiguo Testamento, pero no tengo tiempo para ir a mirar. Pero quiero ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Esto nos lleva entonces a Deuteronomio capítulo 21, que es el que quiero que leamos, versículo 1. Después partieron del monte de Or, camino del mar, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Note la palabra, se desanimó el pueblo por el camino. Esa palabra desanimó aquí es que ya no quisieron seguir en pos de Dios, sino que desertaron. Y entonces dice aquí, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Mira lo que dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. ¿Cómo? ¿Y qué le acabamos de leer ahora? Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 10. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado. ¿Cuándo dijeron? Cuando la serpiente lo estaba mordiendo y había muerto mucha gente. Entonces dice que hemos pecado. Creo que 21.000 como que murieron en ese tiempo. Vienen a Moisés y le dicen: mira, hemos pecado contra Jehová y contra ti también. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Ahora que están en la mala, ahora sí vamos a buscar. Y Moisés oró por el pueblo, como todo pastor que da cantidad de oportunidades al que peca. Y Jehová dijo a Moisés: note que esto es impresionante lo que pasó allá. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. No voy a ir allá, pero en Juan 3:14 Jesús dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que este acto de la serpiente venenosa en el desierto, lo único que Dios quería era que ellos pudieran ver allí al Mesías, al Redentor. Que esas serpientes que salieron a morderlos a ellos y a darles veneno para llevarlos a la muerte, lo único que está tipificando es el pecado. Porque el pecado cogió a cada ser humano y lo mordió como esas serpientes, y el hombre está envenenado totalmente de pecado. Pero entonces el Verbo, el Hijo de Dios, vino, se encarnó, tomó forma humana, y en la cruz, que dice que hazte un asta y pon la serpiente allá. Una serpiente de bronce está tipificando, esa asta tipifica la cruz, y esa serpiente tipifica a Cristo. Que Él se sube allá, y ¿qué es lo que va a hacer? En otras palabras, toda persona, en tiempo de Moisés, que mire esa serpiente de bronce, es curado, es libre. Ahora, ¿qué pasa hoy día? Es lo mismo, porque la interpretación es esta, la aplicación es esta. Para nosotros ahora, Jesucristo es en esa asta, allá está, Él se hizo serpiente. Escúcheme lo que le digo. ¿Qué se hizo serpiente? Se hizo pecado, se hizo maldición. Es decir, ese pecado, esa serpiente que había mordido al género humano, lo ha envenenado, que lo llevaba a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ahora Cristo en esa cruz se hace pecado para absorber de mi cuerpo el pecado y matarlo a Él, y yo ser libre y tener vida. ¿Qué es la salvación? Que yo tenía un veneno que me llevaba al infierno, me llevaba a la muerte eterna, pero Jesucristo se hizo pecado por mí, para que si yo lo mirara a Él, es decir, con fe, creyendo en Él me iba a limpiar de ese pecado, para que yo no fuera al infierno, sino que ahora yo pudiera ir a la eternidad con Él. Eso se llama el Evangelio, eso se llama la salvación. Jesús se tragó mi veneno, se tragó su veneno. Sáquelo por allá para que no me distraiga la gente. Así que, mi hermano, ¿qué era lo que el Señor le mostraba con esto? Aún en el mismo desierto, y permitió eso.
Que ellos pudieran ver al Mesías, que ellos pudieran ver que hay un Salvador, que a pesar de que el hombre le falla tanto a Dios, hay un Mesías que si solamente se le mira. Déjenme decirles esta mañana, yo no sé porque lo desconozco, pero ¿cuántos aquí han desertado de Cristo? Han desertado del Evangelio. ¿Cuántos de aquí están pensando desertar? Hace como 20 días o un mes, llamé a un hermano de la iglesia y él me dice: no estoy seguro si soy salvo, yo como que no quiero seguir. Yo le dije: dele gracias a Dios que usted tiene esa inquietud, porque eso se lo pone el Espíritu Santo. Si usted está dudando de la salvación, eso se lo pone el Espíritu Santo para que se aferre más, porque déjeme decirle, una persona que no es salva, sencillamente se larga de una iglesia y para nunca va a volver. Pero una persona que realmente tiene la salvación, aunque se vaya, ella va a regresar. Tarde que temprano va a volver. Porque la perseverancia implica eso. No importa si nos hemos ido, vamos a volver. No importa cuánto ha pecado, se debe arrepentir y va a volver al camino. ¿Qué es lo que ha pasado, hermanos? ¿Por qué pecaron de esta manera? Porque ellos se amaban a sí mismos. Lucas 9, 23 al 25. Lucas 9, 23 al 25. Ojalá entienda este pasaje, pero dice, Jesús dijo y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí. Muchos quieren seguir a Jesús. ¿Quiere venir en pos de mí? Señor, yo quiero ir contigo. ¿Quiere venir en pos de mí? Yo quiero ir contigo. ¿Quiere? Bueno. 3 cosas. 1, niéguese a sí mismo. 2, tome su cruz cada día. Y ahora sí, sígame. ¿Sabe por qué muchos desertan y se quedan en el camino y abandonan? ¿Sabe por qué muchos son tan livianos con la vida espiritual? Porque no se han negado a sí mismo. ¿Cuál es el peligro? Todos los pecados que he cometido, yo ya tengo más de 40 años en el Evangelio. Todo lo que yo le he fallado a Dios ha sido amor a mí mismo. Los pecados que yo he cometido es porque le quité la mirada al Señor y comencé a querer satisfacerme a mí mismo. Porque no me he negado. Por eso dice aquí, niéguese a sí mismo, y una vez se ha negado, tome la cruz cada día. Y la cruz es símbolo de negación, pero también es símbolo de fe, de perseverancia, de mantenernos. Y ahora sí, sígame. Mucha gente está siguiendo a Jesús sin negación y sin cruz, y por eso abandonan en el camino. Tan pronto las cosas no les salen, abandonan. Tan pronto viene el problema que la abandonan. A usted se le puede ir la mujer y sus hijos. Si usted es un verdadero creyente, jamás abandonará. Al pastor se le puede ir toda la iglesia, y si es un verdadero pastor, se irá a la esquina a predicar o al parque. Seguirá predicando hasta que el Señor venga y se lo lleve. Pero nunca dejará de predicar. Ahora note, en ese contexto, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, a salvar su vida es amarla, la perderá. Pero todo el que quiera y todo el que pierda su vida por causa de mí, hay algo que el Señor pide aquí: perder nuestra vida por causa de Él. Hay mucha gente que dice: ah, no, ya el Señor me salvó y pare de contar. No, tiene que perder su vida por causa de Él, y ese la salvará. Y luego dice: pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Sabe qué le pasó a esta gente? ¿Por qué no llegaron a tierra prometida? ¿Sabe por qué muchos cristianos se quedan en el camino y no llegan? Por amor a sí mismo. Se aman demasiado. ¿Cómo yo sé qué es eso? Y aquí se lo compruebo. Todos los pecados que cometemos es amor a uno mismo y no a Dios. Y eso está representado en los 10 mandamientos. No los tengo aquí, por ahí están guardados, pero yo tengo una tabla de los 10 mandamientos. Son 2 tablas en los 10 mandamientos. La primera tabla son los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Dios, el amor a Dios. Y la segunda tabla tiene que ver con el amor al prójimo. Porque la vida con Dios es amor. No hay más. El Señor lo dice: si tú guardas la primera tabla,
vas a poder guardar la segunda tabla. Hay mucha gente que quiere guardar la segunda tabla sin guardar la primera. La primera tabla es el amor a Dios. ¿Y cómo yo amo a Dios? Lo primero es que Él dice que no tenga dioses ajenos delante de Él, que no me haga ninguna imagen de Él, que no tome el nombre de Él en vano y que guarde su santo día de reposo. Si yo hago eso, iglesia, si usted pone a Dios en primer lugar, si usted se cuida de no adorar otra cosa, imágenes que le vienen a su mente de Dios, sino lo que dice su palabra, si usted procura, mi amado hermano, honrar su nombre y no tomarlo en vano, y si usted guarda el día de reposo, el día del Señor, que es el domingo, lo está amando. Y entonces, cuando lo amemos, vamos a amar al prójimo, honraremos a nuestra madre y a nuestros padres. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Amaremos a nuestros padres honrándolos, porque amamos a Dios. No robaremos, porque robar es quitarle algo a la otra persona y demostración de no amor. No fornicaremos, no adulteraremos, porque adulterar es hacerle daño al prójimo y ahí no hay amor. No andaremos chismeando, hablando mal, porque eso es hacerle mal al prójimo. No calumniaremos, no desearemos nada del prójimo. ¿Te falta alguno? No mentiremos. El apóstol Pablo lo resumió de esta manera que yo me quedo aterrado. Romanos 13, 8 al 10, se lo leo. Y otra vez mi punto es ese: ¿por qué la gente deserta? ¿Por qué la gente no persevera? ¿Por qué no pueden llegar? Porque se aman a sí mismos, no aman a Dios. Romanos 13, 8, 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Qué es lo que debemos de ver? ¿Qué es lo único que es una deuda que nunca se puede pagar? Siempre debemos amarnos unos a otros. Yo le debo a ustedes el amor. Ustedes me deben el amor. La iglesia debe amarse. Y luego dice: porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo? ¿Cómo así que el que ama al prójimo ha cumplido la ley? Sí, Pablo, gracias porque nos explica cómo. Porque no adulterarás. Note que está tocando en la segunda tabla. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia, es decir, esa tabla de la ley, se resume de esta manera: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No, note, el amor no le hace mal a mi prójimo, así que yo cumplo la ley cuando amo a mi prójimo. Pero como le dije, yo no puedo cumplir esa segunda tabla si no cumplo la primera, que es amar a Dios. Por eso cuando estos judíos se le acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento, el principal mandamiento de la ley? El Señor, ¿qué les dice? Mira, Él no le dijo uno solo, dijo: hay dos. Amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto todo depende de la ley y los profetas. Así que aquellos que se jactan hoy diciendo que no debemos cumplir la ley, dígame, ¿cómo yo no voy a cumplir la ley si para yo amar a Dios tengo que cumplir la primera tabla? ¿Y cómo yo no voy a cumplir la ley si para demostrarle el amor a mi prójimo tengo que cumplir la segunda tabla? La próxima vez que tú y yo vayamos a pecar, entendamos que es dejar de amar a Dios, porque todo pecado es una ofensa a Dios, pero es dejar de amar a mi prójimo. Por favor, hermano, todo pecado suyo atenta contra Dios y contra el prójimo, y eso indica que yo no lo amo. Y esa es la razón por la cual la gente no va a perseverar, no va a llegar al final, porque se ama tanto a sí mismo que fácilmente ve la mujer que no es la suya y la desea, porque quiere satisfacerse a sí mismo, sabiendo que eso va en contra de Dios
y se tiraría toda su familia y también la familia del otro. Cuando tú robas, cuando tú mientes, cuando hablas del prójimo, cuando le robas, cuando todo esto deseas algo de él, ¿acaso eso no va en contra de Dios, su carácter reflejado en los 10 mandamientos? ¿Y acaso no va a atentar contra ellos? ¿Sabe qué es lo bonito? Que yo pueda abrir las puertas de mi casa y puedes entrar donde quiera y sé que nadie se va a llevar nada de aquí, porque somos hijos de Dios y porque nos amamos. Usted puede tener todo, usted me puede invitar a su casa, yo no me le llevo ni un mojado, porque el amor de Dios está tan penetrado en nosotros que lo único que puede salir es amor para los demás. ¿Cómo va una persona a desertar de esta manera? ¿Cómo va una persona a decir que no ama a la iglesia, que no ama a Cristo, que lo abandona, que no quiere seguir? Usted que porque la iglesia no crece entonces va a abandonar. Usted que porque fulano de tal se fue entonces también se quiere ir. ¿Dónde está el amor de Dios? Todos los que se quedaron postrados en el desierto no tenían amor por Dios. ¿Qué va? Querían era la mano de Dios, como dicen por ahí. Querían eran las cosas de Dios, querían eran las bendiciones de Dios. ¿Sabe por qué esta iglesia se va mucha gente de aquí? Por mensajes como los que predico hoy. ¿Sabe por qué mucha gente no viene aquí? Porque saben que aquí no se les contempla su pecado. ¿Sabe por qué la gente no viene a una iglesia reformada mucho? Porque aquí se le abre la escritura y se le enseña la verdad. Pero allá están engañados y están allá siendo mentirosos y engañándolos. ¿Y sabe por qué? Porque aquí no le hablamos de las cosas terrenales y materiales, porque aquí le hablamos de la vida espiritual, pero allá le venden todo lo material que usted quiere. ¿Sabe quién va a perseverar en una iglesia reformada como la nuestra? Los que son verdaderamente salvos, los que realmente son regenerados, a los que el Señor les cambió su corazón y les dio una nueva vida y entienden que la palabra de Dios es alimento espiritual para sus almas, que la necesitan para poder vivir en ese mundo. ¿Dónde está la sal y dónde está la luz que el Señor dijo que éramos? Oh, hoy tenemos que salir de aquí y para seguir perseverando, pediría a Dios que nos ayude a cambiar tantos hábitos que tenemos. Después de esto, número 3, viene la victoria alcanzada. En honor a la perseverancia, mirando a Israel, hubo un buen inicio. ¿Pero por qué no llegaron? Porque en el camino desertaron. ¿Y por qué desertaron? Por la práctica de pecados que cometieron por amor a sí mismo y no a Dios. La próxima vez, hermano, yo le pido a Dios que me ayude. Cada vez que en mí viene una situación de pecado, porque todavía peco, todos pecamos, pero no permanecemos en el pecado. Cada vez que viene en mí una situación de pecado, yo primero que le digo: Señor, quita esto de mí, Señor, porque yo a ti te amo y te quiero respetar, mi Dios. Además, esa persona es un pecado. Piénselo bien, todo pecado es contra el hermano, es contra una persona. ¿Usted cree que es contra sí mismo? Le digo una cosa, jóvenes, hombres, cuando usted ve pornografía, usted le está haciendo daño a su familia. Así que esos varones que les gusta ver pornografía, le están haciendo daño a sus cónyuges y a sus hijos. La victoria alcanzada o el éxito o la entrada, como usted quiera, el final de la perseverancia para nosotros sería la gloria de Dios y entrar a la glorificación. Primera de Corintios 10, déjeme leer otra vez el 6, pero ahora miramos el 11 y el 13. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Ve? Pablo se relata lo que le pasó a Israel y dice: pero esto es ejemplo para nosotros. Todo esto pasó como un ejemplo para nosotros. Versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y note lo que dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que hoy nos estamos amonestando. Pastor, ese es el tema del aniversario. Yo pensé que nos iba a hablar de la victoria, tantas cosas. Es que para poder perseverar otros 12 años hay que predicar esto. Y estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros,
Por eso hoy lo estoy amonestando, me estoy amonestando a mí y todos. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para quién es la amonestación? Note lo que dice, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos, para los que hemos llegado, para los que hemos perseverado. De antemano el Señor está diciendo que la iglesia va a perseverar. Por eso Jesús dijo: el que persevera hasta el fin, este será salvo, porque Él sabía que solo podían perseverar los verdaderos creyentes. Los que no son creyentes y están en una iglesia de pastor para abajo se van a rajar. Pero los verdaderos van a perseverar. Cuando yo enseño a soteriología, la doctrina de la salvación, y presento los dos saludos como ustedes en Tuluá, yo digo: interesante, aquel que nos amó desde antes, que es el mismo que nos predestinó, que es el mismo que nos ha justificado, que nos ha llamado, nos ha justificado, es el mismo que nos ha glorificado. Porque Dios sabe que si Él comenzó aquí, Él lo va a llevar allá. No nosotros, Él nos va a llevar, pero nosotros estamos ahí en esa parte. Sigo leyendo aquí. Versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Aquí hay varias cositas. Estos sucesos quedaron escritos entonces y nos sirven de ejemplo a nosotros. Con estos ejemplos nosotros somos amonestados para perseverar y para llegar. ¿Cuál es la idea? Esta gente se quedó postrada en el desierto y no entró. Yo no me voy a quedar postrado. Entró Josué y Caleb. Yo voy a hacer como un Josué y como un Caleb. Es decir, vamos a entrar, vamos a perseverar, nos vamos a mantener. Porque es el ejemplo que el Señor nos está presentando de que sí se puede. Lo tremendo era que no hubiera entrado ninguno. La mayoría se quedó. ¿Y qué importa? Lo que importa es que el Señor dijo: van a entrar, y entraron. Así que la idea es que todos nosotros entremos, hermanos. Amén. Esa es la idea. Que no vayamos a quedar. Ahora se nos amonesta a tener cuidado de no caer, como les ocurrió a ellos. El versículo 12, 1 Corintios 1:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ellos allá, sí, pero echemos una miradita. Siempre es así, hermano. Por eso, muy importante, cuando usted vea que un hermano se está alejando de la iglesia, échese una mirada. Cuando usted ve un hermano que no quiere ir a la iglesia, échese una mirada. Cuando usted ve un hermano que no quiere leer la Biblia, mírese. Cuando usted ve un hermano que no quiere orar, mírese. Todos los malos ejemplos de los demás, las deserciones de los demás que abandonan, es para mirarnos: ¿y seré yo el próximo? ¿O cómo está mi condición? ¿O cómo está mi vida? Porque esto pasó para amonestarnos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Revise su vida para que no vaya a caer. ¿Cómo lo voy a revisar? Le doy un texto nomás. Proverbios 3, 5 al 8. Ahí está la clave. Proverbios 3, 5 al 8. Mire lo que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué es fíate? Confía en Dios de todo tu corazón. Ahora, y no te apoyes en tu propia prudencia. Todos los que desertaron se apoyaron en sí mismos. Todos los que abandonan la fe se apoyan en sí mismos. Todos los que no quieren congregarse se apoyan en sí mismos. Se están mirando a sí mismos. Todos aquellos que están poniendo obstáculos para venir al evangelio se están mirando a sí mismos. No se están apoyando en Dios. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Note, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer Él? Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. Hermanos, si tú reconoces al Señor diariamente, Él va a enderezar tus veredas, porque nos podemos torcer. No seas sabio en tu propia opinión. Tengo que abandonar mi idea y leer la Biblia. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. Y el versículo 13, toda prueba o tentación que nos pudieran sacar del camino, en Cristo, hermanos, la venceremos. Dios no nos dejará caer, hermanos. Porque Él dice, y voy a leer otra vez, 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hay una prueba y me va a sacar de los caminos del Señor. No. A ellos les llegó las pruebas en el desierto. A la gran mayoría lo sacó, pero el Señor dice: pero espérense, si las pruebas o tentaciones que le llegan son humanas. ¿Qué es eso? Las podemos soportar. Son humanas. Toda prueba que llegue es humana. Por eso dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aún así,
Fiel es Dios. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, pudiéramos decir, o probados, más de lo que podéis resistir. Hermano, mire, y eso yo lo tengo claro. Si Dios te dio una prueba, le dio la capacidad para resistirla. Si hay una tentación en el camino, tiene la capacidad para resistirla, porque dice que Dios no te probará ni te dejará ser tentado más allá de lo que pueda resistir. Él sabe hasta dónde podemos, y las pruebas llegan hasta ahí. ¿Sabe por qué? A fulano sí le pasó y a usted no, porque usted no le puede pasar lo de a él, porque usted se moriría y Dios no le permite. Cosas que a mí no me han pasado, que a otro le han pasado, y yo digo, Dios mío, uy, si me hubiera pasado a mí, no estaría. ¿Ah? Y entiendo eso. Así que, hermano, Dios es fiel. Dios te va a permitir solamente lo que tú puedes aguantar. Entonces, ¿por qué vamos a aflojar? ¿Por qué vamos a desistir? Ay, yo no estoy mirando muchas caras aquí que han desistido en alguna oportunidad. Le digo, muchos de los que están aquí se han ido y han vuelto. Se han ido y han vuelto. Se han ido y han vuelto. Fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, mire, sino quedará juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Yo aprendí esto hace mucho rato, y yo le digo a la gente, cuando tiene un problema, la gente se enreda en el problema, y espérate, así como Dios te permitió ese problema, también te va a dar una salida. Échale una mirada a la salida, es decir, tú vas a salir de eso. Amén, tú vas a salir de eso. Toda esta semana nosotros aquí con mi esposa y ayer y todavía a las 9:30, 10 de la noche, todavía nosotros aquí ultimando detalles y todo, y dele y trabaje y vaya, hasta me dio por aquí un lumbago, por aquí otro, y yo dije, Dios mío, y yo digo, de esto vamos a salir. O lo hacemos con amor y todo, pero luego cuando llegamos, muchas veces para Tuluá nos vamos y estoy como cansado y llego, y cuando llegamos allí 10 de la noche me acuesto y digo, Señor, gracias por este día, ya salimos de esto. No es porque esté mal, no, yo amo predicar, yo amo hacer las cosas, pero también me canso. Hermano, tú has estado en pruebas y no has salido. ¿Por qué no miramos la salida? Cada vez que llegue la tentación. Aquí está la hermana Luz Mari, cuando comenzó su prueba, y ya está saliendo. Con el tiempo entró Manolito, 2 años hospitalizado, yo no aguantaría. 2 meses. Y hoy está con nosotros ahí sentado, vea. Un cáncer. Y Dios lo está tratando y está en quimio. Y está saliendo de eso. Y pastor, y si no sale, si no sale, sale con el Señor en gloria. ¿O qué? O nos amamos demasiado, amarnos demasiado. Amar aquí abajo. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermano? Como hicieron los grandes hombres de la fe, ya para ir concluyendo. Hebreos 12, del 1 al 3. Y ahí voy terminando. Hebreos 12, del 1 al 3. ¿Qué me garantiza a mí que voy a llegar? Porque tuve un inicio. Porque muchos se rajaron en el camino, pero ahí vamos. ¿Sabe, mi hermano? Y yo lo felicito en este día a usted por estar aquí, tanto Tuluá como Cali, todos ustedes, aún aquellos que no están siempre con nosotros, pero que hoy están aquí, los felicito a ustedes, porque al venir hoy aquí es prueba de que algo tienen de Dios y que quieren seguir. Pero ¿cómo vamos a seguir para llegar? Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Sabe cuál es la nube de testigos? La nube de testigos es Hebreos 11, donde comienza a hablar por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe no, por la fe, por la fe, por la fe, y comienza a hablar todo lo que hicieron ellos, las conquistas, aún luego habla de las derrotas que tuvieron, pero perseveraron. Y dice Pablo, termina, pero nosotros, antes de eso somos de los que retroceden, sino los que tienen fe, y luego muestra todos los héroes de la fe, de Hebreos 11. Y entonces ahora comienza Hebreos 12 y dice, yo dije Pablo, yo creo todavía que Pablo escribió Hebreos, bueno, el que lo haya escrito. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, esos seres de la fe, que no se rajaron, sino que llegaron, esa es la nube de testigos para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Despojémonos de todo peso, ¿sí? Porque a veces somos pesados,
y del pecado que nos asedia. Son dos cosas que nos cargan: peso para leer la Biblia, peso para orar, peso para servirle, peso para venir a la iglesia. Y hay otras cosas que lo apesadumbran. Y muchos me llaman: el pastor, no pude ir hoy al culto porque me dio la menstruación y aquí estoy, Señor. Hay menstruación espiritual también que le da a los cristianos. Lo bonito es que eso no se lo sacan al jefe en el trabajo. A él sí no le aparecen diciéndole: mire, no vine a trabajar ayer porque es que estoy en esos días. Pero al pastor sí le dicen que están en esos días. ¡No! Despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace. Esa es otra cosa. Y voy a hablar aquí del pecado como amarme a mí mismo. Y enoje el que se enoje. Pero cuando usted no viene a un culto, usted se ama a sí mismo. Porque usted ama su casa, ama su negocio, ama los suyos y deja a Dios. El amor a sí mismo. Y por eso no venís al culto. Y te reís allá donde está mientras nosotros aquí adoramos al Señor. ¿Y crees que vas a llegar así? Despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia. ¿Y qué? Como contradictorio aquí. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo así? Voy a correr, pero con paciencia. Mirando a esa nube de testigos. Y lo que dice ahora: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué manera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Sabe por qué habla ahí que Jesús es el autor y el consumador de la fe? Porque está diciendo: todos los que perseveraron en Hebreos 11, de los cuales acaba de mencionar, ellos miraron a Cristo, que era el autor y el consumador de la fe. La fe no fue de ellos. Pablo o el escritor de Hebreos nunca nos está diciendo que lo miremos a esos como si ellos hubieran tenido una fe propia. No, la fe que ellos tuvieron fue la fe que el Señor les dio, porque el único que puede dar la fe se llama Jesucristo. Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. ¿Pero por dónde viene la fe? Por la palabra de Dios. Arranque por ahí, comience a leer la Biblia, comience a estudiar la Biblia, porque ahí es que viene. Se va el hermano otra vez en el almuerzo, gloria a Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Note: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cómo? ¿Cómo? Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sabe cómo vamos a llegar, hermanos? ¿Y por qué perseveramos? Por el gozo que el Señor nos da a pesar de la cruz, o a pesar de los sufrimientos. Por el gozo que tendrá el Señor. Yo cuando termino aquí de predicar, digo: Señor, gracias por la palabra que me diste, Dios mío, gracias. Y yo hago esto por el gozo que Él me da. ¿Sabe qué lo sostiene usted en la vida cristiana? El gozo del Señor, nada más. Y ese gozo, obviamente, es por la misma fe que Él le da. Luego dice aquí: Él sufrió por el gozo puesto delante de Él sobre la cruz, menospreciando lo propio, es decir, menospreció aquello que le oprimía. Hay que menospreciar todas aquellas cosas que nos quieren sacar. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego dice: considerad a aquel, ese es Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo voy a perseverar? Puesto los ojos en Jesús. ¿Qué nos va a ayudar a llegar? Los ojos en Jesús. ¿Cómo la perseverancia culmina? Los ojos en Jesús. En honor a la perseverancia, mirando a Jesús. Porque hoy podemos celebrar 12 años porque hemos mirado a Jesús. Eso es lo único, mi amado hermano. ¿Cómo usted va a perseverar? Mirando a Jesús. Y termino con esto. Y hoy tengo matrimonio por haber mirado a Jesús. Déjeme decirle esto: cuando yo me miré a mí mismo, mi matrimonio se hacía pedazos. Cuando miré a Jesús, se arregló el matrimonio. Quiere preservar, y hablo con tu lado porque hay unas parejas jóvenes, con un poco de niños aquí, mire. Aquí todos los que tenemos parejas, quiere perseverar, no solamente en la salvación, sino en su matrimonio. Mire a Jesús. No se mire a sí mismo, mire a Jesús. Agrádelo a Él. Viva para Él. Viva para su gloria. Final con el Filipenses 1:6. Los santos podemos perseverar hasta el fin por la preservación de Dios, como lo dije. Filipenses 1:6, mire: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Pablo estaba persuadido, y tú y yo necesitamos una persuasión de quiénes somos. Somos hijos de Dios. Esto ya no nadie lo va a cambiar. Pero esa persuasión que tenemos no fue por nosotros. Dice, el que comenzó en mí la buena obra. Usted tiene que cerciorarse de que el Señor comenzó en ti una buena obra. Si usted ya sabe que Él comenzó en ti una buena obra, tranquilo, Él la va a perfeccionar hasta el día. Pero tú tienes que tener fe. Y tener fe, seguir desarrollando la fe. No dejando de congregarse, caminar en pos de Cristo, seguir viniendo, seguir perseverando. 13, 14, 15, 24, 30 años y ahí estamos. En 12 años posteriores los quiero ver aquí. Pero yo miro ahorita, la gran mayoría de los que están aquí en esta iglesia de Cali, que estamos alrededor de 35 personas, me duele porque la gran mayoría, me alegro, pero la gran mayoría tienen menos de 5 años con nosotros. ¿Y dónde están nosotros? ¿Dónde están? Que esto sea de ejemplo para nosotros, para que perseveremos. Lo voy a mirar muy bien y ahora Roy me le toma la foto. Porque en 12 años los quiero ver a ustedes, más 3 o 5, un porcentaje mayor. Amén. Qué bueno ver esos niños que están aquí crecer y ser los futuros pastores. Le invito a que se ponga de pie, mi hermano. Vamos a orar para terminar esta parte.